Solo como referencia, las funciones que ustedes ya han visto, más o menos como deben verse, son funciones pares de exponentes pares, x a la algo, cuando ese algo es un número par, van a ser de esta forma, x a la 3 de esta forma, o a los exponentes pares, x a la 1 serían las líneas rectas, exponentes negativos, por ejemplo, x a la menos 1, es de esta forma, a la x, es decir, un número, una constante a la x, específicamente digamos e, que es la constante de 2 punto no sé qué, todas van a verse de esta forma, e a la 0 sería 1, e a la menos infinito o e a la algo muy grande pero negativo sería 1 sobre e a la eso, o sea un número 1 sobre un número muy grande, o sea casi 0, y e a la un número grande pues simplemente sigue creciendo. Y logaritmo natural o logaritmo en base cualquiera, el logaritmo natural simplemente logaritmo en base e de x sería de esta forma. ¿Listo? Pasando aquí también por 1, que es la función inversa de la exponencial. Entonces, más o menos eso es lo que teníamos. Fíjense que si tengo una función par y positiva, si es negativa pues va para abajo, pero si es positiva, estoy hablando del cuadrante 1 y 2, si es 3 necesito los 4 cuadrantes dibujados, lo mismo aquí solamente el 1 y el 2 y aquí solamente el 1 y el 4. ¿Bien? Eso es más o menos lo que yo voy a necesitar, esos cuadrantes son los que voy a necesitar cuando haga una gráfica. Entonces si a mí me están diciendo grafique e a la x, pues el plano cartesiano de referencia, que voy a llamar hoy plano de cartesiano de referencia, sería más o menos este pedacito que está acá. No necesito el cuadrante 3 ni el cuadrante 4. ¿Listo? Entonces más o menos esto era lo que pintaría yo como referencia para hacer la gráfica y para que me quede organizada. Esto es lo primero que quería recordarles hoy. Ya lo voy a hacer para todos los ejercicios todos los problemas que voy a poner como ejemplo. Entonces rápido con lo que estábamos viendo ayer. Este f de x cuadrado, esa inicial que puse, yo tengo que para x igual a 0, y me da 0 al cuadrado, 1, 1 al cuadrado, 2, 2 al cuadrado, 3, 3 al cuadrado. Y esos son los puntos que estoy graficando. Entonces lo que acaba de decir es que solamente necesito el cuadrante 1 y 2, y sería 0,0, 1,1, 2,4, 3,9 bien arriba ya. Y si sé que es par, sé que se refleja sobre el eje Y. Entonces 1,1 pero de para la izquierda, 2,4 para la izquierda, y ahí ya me queda la gráfica. ¿Listo? Entonces rápidamente lo que ya hemos visto, ¿qué pasa si el x cuadrado está acompañado de un coeficiente 2? Entonces voy a ponerlas casi que en la misma escala todos los 4 ejemplos que voy a poner a continuación. Así que tengo 2 veces x cuadrado. El cuadrado solamente está afectando el x, el 2 está acompañándolo. Entonces mi gráfica, si acá tengo las coordenadas 1 y 2, esto es lo que estoy diciendo que voy a hacer para todas. Una escala grande en el eje X y en el eje Y 1, 2, 3, 4. Vamos a poner así nomás. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Para X igual a 0, Y es 2 por 0, o 2 por 0 cuadrado. Para X igual a 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Para X igual a 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, por allá bien arriba. Esto ahí no se alcanzaría a ver, pero más o menos por ahí iría. Y simétrico para el otro lado. Entonces tendría esta gráfica. ¿Listo? Con respecto a la original, que es 1,1, 2,4, o sea, la misma que estaba haciendo antes, pero en esta nueva escala que estoy poniendo aquí, ¿qué le hice? Esto está afectando el eje Y. Entonces la estoy comprimiendo o expandiendo en Y, ¿listo? Entonces es una elongación en Y. Y a esto lo vamos a llamar K. Ya ahorita hago el resumen de todos los que vamos a poner. Y ahí mismo, otra vez con respecto a la verde que es la original, el x cuadrado solito, si yo tengo un g de x que es 2x cuadrado, es decir, ahora sí estoy afectando el x porque dentro de la función principal al cuadrado tengo un 2 acompañándolo, ¿qué haría ese 2? Entonces si tengo 0, 2 por 0 al cuadrado 0. Si tengo 1, 2 por 1 al cuadrado 4. ¿Listo? 2 por 2, 4 al cuadrado 16, o sea me da incluso más arriba.
Entonces se vería de esta forma. Entonces con respecto al eje X que le hice, con respecto a la original que es la verde, la azul está en el eje X comprimida, ¿listo? Se movió para allá, estoy comprimiendo. Entonces la primera la veo en términos de Y porque está afectando toda la función Y. Entonces la verde sube, la estoy estirando. Pero la verde con respecto al azul la estoy comprimiendo en el eje X, ¿listo? Entonces las dos primeras cosas que había puesto, lo único que decían era que si yo tengo un f de x, voy a ponerlo aquí completo de una vez y ya hablo de los otros dos coeficientes. K por g de x, que es la función principal, pero está multiplicado por un c, coeficiente c, y además está corrido un a en x y un b en y. El k es un coeficiente de elongación en el eje vertical. Esto es lo primero. Y c, de lo que acabé de decir, es de compresión, no de elongación, en el eje horizontal. Esto es lo que acabamos de ver con los dos ejemplos que puse. Obviamente, si ese coeficiente no fuera 2 sino un medio, por ejemplo este, para el y, ya no es 2 sino un medio, pues no arrancaría de 1 y me voy a 2, sino de 1 y me bajo a un medio. Ya no arranco de 4 y subo a 8, sino de 4 y me bajo a 2. Estaría comprimiendo, ¿listo? Entonces igual lo llamo elongación, porque si lo elongo por un medio, pues lo estoy comprimiendo, ¿vale? Pero voy a poner eso explícito aquí. Es elongación. Pero si el k es entero, es mayor a 1, digamos, va a ser elongación. En cambio, si el k es una fracción, es decir, menor que 1, ¿qué pasa? Lo estoy comprimiendo, ¿listo? Compresión. Lo mismo para esto, pero lo mismo al revés. Siempre en X, el eje X y el eje Y van a ser al contrario. Entonces, compresión horizontal, si K es entero, perdón, si C es entero, es decir, mayor que 1, estoy comprimiéndolo. Y si C es fracción, es decir, menor que 1, lo estoy elongando. ¿Listo? Siempre acuérdense de eso. Y la forma de acordarse más fácil es que en el eje Y siempre es lo intuitivo. Si en el eje Y lo multiplico por 2, lo estoy estirando por 2. Si lo estoy multiplicando por un tercio, lo estoy comprimiendo por 3. En el eje Y, ¿no? Y en el eje X es al revés. Si tengo un 2, un número entero, no lo estoy estirando por 2, sino que lo estoy comprimiendo. Y si tuviera un medio o un cuarto, lo que sea, lo estoy estirando por 2, 4, lo que sea. Siempre por el recíproco. Esto ya voy a dar un resumen incluso más fácil que esto que estoy poniendo acá con palabras. Y listo. Y lo otro que habíamos dicho era que el A es una translación horizontal y el B es una translación vertical. Entonces, vertical, que es en el eje Y, otra vez intuitivo. Entonces, si le sumo 8, estoy subiendo la 8. Si le resto 4, la estoy bajando 4. Intuitivo. Y en el eje X, es decir, para el horizontal, al revés. Si le sumo algo, voy para la izquierda. Si le resto algo, voy para la derecha. También lo voy a dejar explícito acá. Si es positivo, va para la izquierda. Si es negativo, va para la derecha. Y en este, si es positivo, va para arriba. Si es negativo, va para abajo. ¿Listo? ¿Por qué ocurre eso? Porque si le estoy sumando un valor constante a cualquiera de estas funciones, más 4, pues todos los valores que tenía antes ahora les voy a subir 4. Entonces ya no es 0 sino 4, ya no es 4 sino 8, ya no es no sé qué. Entonces me queda la misma gráfica, digamos la roja, pero subí a 4 todos los valores. No la estoy estirando, sino simplemente estoy trasladando la 4. ¿Y por qué en el eje X es al revés? Que si ya no tengo un X, sino un X menos 2 o lo que sea, al cuadrado, ¿cuánto debe ser X para que esto sea 0 y luego esté en el origen del eje Y? 2. Siempre va a ser el contrario, el signo contrario a la resta del signo de la. ¿Listo? A la suma del coeficiente A. Entonces por eso es que es al revés para el eje X. Y esa es la forma de acordarse siempre. En el eje X es al contrario que en el eje Y el Y es el intuitivo. ¿Listo? Tanto para la elongación y compresión como para la translación. Entonces de una vez todo en un ejemplo. Y esto lo que quiero mostrar sobre todo es cómo deberían hacer la gráfica. ¿Vale? ¿Cómo empiezo la gráfica que me quede centrada y que me quede bien organizada? Entonces, si mi función f de x es, voy a poner aquí un medio de x menos 3 al cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuál es mi función principal? Estos son los pasos que quiero que hagan y obviamente los únicos necesarios para hacer la gráfica.
Mi función principal la encuentro quitando todos los coeficientes. Quito c, quito k, quito a, quito b, ¿y qué me quedó? Un x cuadrado. ¿Listo? La de x cuadrado, a partir de lo primero que dije ahorita, necesita solamente el cuadrante 1 y 2. ¿Sí? Si fuera menos x cuadrado, porque el coeficiente acá que está multiplicando es negativo, necesitaría el 3 y el 4. Esto de para abajo. Pero esta principal es x cuadrado y positivo. Entonces solamente necesito pintar, en plano cartesiano, para pintar toda la gráfica y que me quede centrada, es el cuadrante 1 y 2. Es decir, una crucecita con la parte de abajo negativa muy pequeña, porque no va a necesitar nada graficado ni aquí ni acá. ¿Se entiende eso? Entonces eso es lo que voy a dibujar, pero ese va a ser mi plano cartesiano de referencia. Entonces si este es mi espacio para hacer la gráfica, voy a necesitar el cuadro. Ay, perdón, esto debería ir punteado, porque solamente el de referencia. Un plano cartesiano que me muestre el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Eso es todo lo que necesito para mi gráfica. ¿Listo? ¿Dónde está el de verdad? Voy a hacerlo en negro para decir que ese es el de verdad. Está corrido 3 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Entonces, si este punto, que es el de referencia, el corrido, está 3 hacia la derecha, el real debe ir por aquí. Debe ir... Así, pongámoslo acá. Debe ir por aquí, para que este punto esté 3 a la derecha del de verdad. Y lo mismo donde debería ir el eje X. ¿Arriba o abajo de esto? Arriba, para que el punto esté 1 por debajo del real. ¿Sí se entiende eso? O sea, la coordenada 0, 0 con el origen 0. Sí. Entonces acá ya tengo la coordenada 0, 0, 1, 2, 3. Y menos 1 aquí. Entonces casi que el rojo no existe. Porfa, silencio. No, el punto bajó. Punto de referencia con respecto al verdadero eje plano cartesiano que tengo, bajó. ¿Sí se entiende eso? Entonces otra vez, el rojo en realidad no existe. El rojo en realidad no existe, lo estoy dibujando punteado y en rojo simplemente para saber que si lo dibujo de esa forma, la gráfica, esa parábola que voy a poner acá me queda centrada en el espacio de trabajo que tengo. ¿Listo? Pero en realidad el plano cartesiano, no de referencia sino el original, es el negro y lo debía haber pintado así desde el comienzo. Eso es simplemente para ubicar dónde voy a poner el plano cartesiano real, con sus respectivas coordenadas. Es decir, yo necesito completar igual en negro las coordenadas de todos los puntos que voy a poner a continuación. ¿Vale? Entonces, voy a la función original. X, y. Si x es 0, 1, 2, 3, y me quedaría 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Bien? Pero esas coordenadas, tanto en x como en y, están comprimidas o elongadas, por los coeficientes c y k. Entonces otra vez, todavía por lógica, por lo que acabo de explicar y ya lo hacemos una generalización bien sencilla. Las coordenadas que voy a pintar en x están elongadas o comprimidas. Elongadas, porque este coeficiente siempre es de compresión. Entonces si lo estoy comprimiendo por un medio, en realidad lo estoy elongando por 2. ¿Eso se entiende? Estoy comprimiendo por una fracción. Entonces, en realidad lo estoy estirando por 2. Entonces todo esto lo va a multiplicar por 2. 0, 2, 4 y 6. ¿Listo? Y los y están comprimidos o estirados. Ese es el intuitivo. En y es normalito. Si hay un medio están comprimidos. ¿Por qué? Porque este coeficiente es de elongación. Entonces si lo estoy elongando, estoy estirando por un medio, en realidad lo estoy comprimiendo por 2. Entonces 0 dividido 2, 1 dividido 2, 4 dividido 2, 9 dividido 2. ¿Sí se entiende? Y listo. Y estas son las coordenadas que me voy a mover desde mi punto de referencia. Ya después lleno las reales. Entonces, cuando avanzo 2, ¿hasta qué coordenada real llegué? 5. Estaba en 3 y avancé 2, llego a 5. Y subo un medio. Entonces va a pasar por este punto. ¿Y qué coordenada tiene acá? Menos 0.5. ¿Sí se entiende eso? ¿Qué? ¿Eso último? Estoy en la coordenada 3, menos 1. Y debo avanzar 2.
Que en realidad cuando avanzo 1 y está comprimido por un medio, es decir, elongado por 2, no avanzo 1 sino 2. ¿Listo? Cuando avanzo 4, es decir, cuando estoy en la coordenada real, ¿cuánto? 7. Subo 2 desde esto, ¿no? Desde mi punto de referencia. Entonces subo 1 y 2. O sea, llego a la coordenada real 1. ¿Listo? Y por ahí pasa. Y la última. Cuando avanzo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué coordenada real estoy? 9. Debo subir 4.5, ese 9 medios. Entonces 1, 2, 3, 4 y medio. Llego a la coordenada 3.5. ¿Listo? Sé que es una función par. Entonces se debe reflejar sobre el eje Y únicamente. Entonces si avanzaba 1 y subía 1, no. Ahora me devuelvo 2. Perdón, si avanzaba 2 y subía un medio, ahora me devuelvo 2 y subo un medio. La coordenada acá sería la 1. Si avanzo 4 y subo 2, me devuelvo 4, hasta menos 1, y subo 2. ¿Listo? Si avanzo 6, me devuelvo 6, llego a menos 3, y subo 4.5, llego a este. Y ahí tengo la gráfica de la función. Súper precisa además, ¿listo? Con todas las coordenadas, 3 puntos para cada lado. ¿Qué dudas tienen? Pérez. La que está multiplicando todo es la que no se toma literal, o sea, si es medio y 2 por 2. Estas, sí. Y la otra, o sea, el otro medio es... Esto es referencia y después los encuentra los reales. Y fíjense que entonces, ¿qué dice acá? Si C, ya voy, si C siempre es un coeficiente de compresión y C es un medio, es decir, no importa cuál es el valor, pero si C es un coeficiente de compresión, ¿qué le estoy haciendo al X? Estoy dividiendo por C. ¿Listo? Si lo estoy comprimiendo, lo estoy dividiendo por C, sea lo que sea. Es decir, esta coordenada que tengo acá, voy a anotarla en el mismo rojo, es X sobre C para esta tabla. ¿Sí? Y fíjense que igual se cumple, así C sea un medio. Por ejemplo, 2 dividido un medio, ¿qué es dividir por un medio? Multiplicar por 2, entonces 2 por 2 me da 4. ¿Listo? Eso siempre va a ser así. Esta coordenada siempre va a ser X sobre C, sin importar si C es fracción o no. ¿Y en la otra cuál sería? K por Y. Porque ese es de elongación. Si K es 4, pues 4Y. Si K es un medio, pues un medio de Y, como en este caso. Entonces siempre las coordenadas que voy a graficar es X sobre C, porque C es compresión, y K por Y, porque K es elongación. ¿Sí se entiende eso? Voy a hacer uno último, ya aplicando eso. Voy a graficar y voy a cambiar la función original para también explicar lo del plano cartesiano de referencia. F de x es igual a un cuarto de 2 por x menos 1 al cubo más 1. X menos 1, sí. Entonces lo primero, reconocer cuál es la función principal. ¿Cuál es? X al cubo. Para x al cubo necesito los 4 cuadrantes. Quiere decir que mi plano de cartesiano de referencia necesita ser como una cruz en todo el centro de mi espacio de trabajo. ¿Eso se entiende? Entonces, si mi espacio de trabajo es lo que está ahí en la pantalla, voy a poner este plano cartesiano de referencia. ¿Listo? Todos los cuadrantes. Y ese punto origen del plano cartesiano de referencia está corrido uno hacia la derecha. Listo, voy a ponerlo grande porque esto está comprimido. Entonces digamos que acá hay 1 de distancia entre el original y este, y 1 hacia arriba. Este punto está por arriba del real. ¿Listo? Otra vez, el rojo no existe, el rojo es solamente referencia mía. Si ustedes lo van a dibujar o algo, pues lo hacen en lápiz o así punteado para que se den cuenta que ese no es el real. El real es el negro. Dígame. Porque el punto de origen debe estar 1 hacia la derecha, esto es un 1, y esto es 1.
Párenle bolas a lo que estoy diciendo. Dije voy a hacerlo largo porque está comprimido en el eje X. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí o bien? El negro es el original. Y el punto está en 1,1. Obviamente las escalas del eje X y el eje Y son diferentes. X y Y estaría entonces 2, 3, que siga por ahí. La tabulación es fácil, ni siquiera la tengo que hacer, pero solamente para tener la referencia entonces tengo de X, Y, 0, 0 al cubo, 1, 1 al cubo, 2, 2 al cubo. Esos son los puntos X, Y. Voy a poner solamente 2 para la derecha, al origen y dos adicionales porque con eso ya más o menos sé cuál es la gráfica. Y lo que va a graficar realmente es el X sobre C. ¿Cuánto es C? 2. Entonces 0 sobre 2, 0. 1 sobre 2, 1 medio. 2 sobre 2, 1. ¿Listo? Estos son los nuevos X y nuevos Y. Que es el X dividido el coeficiente de compresión. El coeficiente de compresión es 2. El nuevo Y va a ser el coeficiente de elongación, un cuarto, por el Y anterior. Entonces un cuarto por 0, 0. Un cuarto por 1, un cuarto. Un cuarto por 8, 2. ¿Listo? Por eso, como los valores eran tan pequeños, por eso puse una escala tan grande. ¿Listo? Eso, digamos, no lo tienen que saber desde el comienzo, pero pueden hacer esto en un segundo, digamos. Pueden hacer esto antes que hacer la gráfica. ¿Sí se entiende? Hacen primero la tabla. Silencio, por favor, respondo las preguntas. Por un cuarto. Por estos. Sí. Siempre, siempre, siempre. X sobre C y Y por K. Entonces, de las coordenadas rojas que puse aquí, tengo el 0,0, el 1 medio, un cuarto. Entonces avanzo 1 medio, subo 1 cuarto. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Por favor, silencio y párenle bolas. Si desde 1 avanzo 1 medio, llego a 1.5. Y si subo 1 cuarto desde 1, llego a 1.25. ¿Listo? Esas son las coordenadas de ese segundo punto que puse. Y el tercero, avanzo 1, entonces llego a la coordenada 2. Esto ahí ya la tengo marcada en el eje X. Y subo 2. Llego hasta 3. ¿Listo? Y esta función es impar. Quiere decir que se refleja en el eje Y y después eso sobre el eje X. Es decir, si avanzaba 1 me devuelvo, perdón, si avanzaba 1 medio, me devuelvo 1 medio. Si subía 1 cuarto, bajo 1 cuarto. Hasta punto 75. Perdón. 1 medio, 1 cuarto. 1 medio y subo 1 cuarto. El que le sigue, todavía no lo he hecho. Entonces, avanzo 1, subo 2, me devuelvo 1, bajo 2. ¿Listo? Cuadrante 1, cuadrante 3. Ahí está reflejado tanto en el eje Y como en el eje X. Otra vez, el plano cartesiano punteado rojo no existe. Mi verdadera gráfica finalmente fue todo lo que está en negro. ¿Qué dudas tienen ahí? Dígame. Visualmente está un poco alargada, por lo que la escala del hombre es mucho más grande, ¿no? Sí. Visualmente se ve más estirada, pero en realidad ahí está bien por la escala que utilicé en el eje X y en el eje Y. ¿Es necesario hacer los dos planos cartesianos? ¿Podemos No. hacer solo el real y...? Solo el real. O sea, lo que me importa es lo real. Acá estoy poniéndolo como explicación. El orden, silencio. El orden con el que debo hacer este procedimiento que hice ahorita es función principal, sus coordenadas, que es una bobada, ya las van a saber dependiendo de qué función original tienen. Modificadas, es decir, elongadas o comprimidas tanto en X y Y. Y ya sabiendo cuáles son los puntos que necesito, saben la escala y dónde poner el plano cartesiano real, para que el dibujo quede completamente centrado en el espacio de trabajo. ¿Sí es claro eso? Pregúnteme.
Solo poner como el punto de referencia, no toda la gráfica. Sí, 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 no tienen que dibujar. Pues me corro uno y subo y ya. Lo que tienen que dibujar es lo negro, nada más. ¿Por qué no? Simplemente se puede poner en la función poner valores de X y sacar Y. Se demora 1000 años en esas funciones tan complejas. Ahorita le pongo una bien fea. Silencio, silencio, porfa. Si tabulo me demoro más. Y segundo, no sabría dónde tabular. Si esto está muy corrido, si esto está por allá en 10 y yo empiezo a tabular en 0, 1 y 2, ¿qué encontraría? Pedacito acá. No me estoy dando cuenta de la verdadera gráfica. ¿Listo? Esa es la razón por la que lo hacemos así. Entonces, ahora sí para trigonométricas. Tengo un f de x, seno de x, ¿cuál sería la gráfica de esto? Eje x, vaya, y f de x, y los cuadrantes que voy a necesitar para mostrar toda la gráfica del seno, o por lo menos la parte importante que es hasta el primer periodo, va a ser el cuadrante 1 y 4. ¿Listo? Entonces eso tenerlo presente. El seno de 0 es 0, entonces empieza acá y sé que después de 2pi, que es el periodo, voy a volver a llegar a ese mismo punto después de haber hecho todo el recorrido. ¿Listo? Entre 1 y menos 1. Son las cosas que ya debemos saber de entrada para seno, coseno y tangente. Estoy haciendo solamente la de seno por ahora. Toda la mitad del recorrido está el otro 0, la mitad de esa mitad está el punto máximo y en la mitad de la segunda mitad está el punto mínimo. ¿Listo? Eso es lo básico. Voy a tener los mismos K, C, B y A, pero acá los voy a llamar con un nombre específico porque son funciones periódicas. Todas las funciones trigonométricas ya vimos que eran periódicas, que se repiten, entonces van a tener unos nombres especiales, eso es lo que vamos a ver. Entonces fíjense, si yo voy a graficar, voy a hacerla ahí mismo. Si voy a poner un g de x, no la original, sino simplemente poniéndole otro nombre, 2 por seno de x. Entonces, ¿qué cambia? El periodo no cambia. Necesito otro 2pi adentro del seno de x para volver a llegar al mismo punto. Pero todos los valores en y van a estar multiplicados por 2. Entonces esto no va a llegar hasta 1 sino hasta 2. Y lo mismo aquí. ¿Listo? Hasta menos 2 y hasta 2. ¿Listo? Ese sería el k de lo que estábamos viendo antes, ¿cierto? Ese k lo voy a llamar amplitud. K es amplitud. Sí. Entonces el K que estábamos viendo antes, que es una elongación vertical, sigue siendo una elongación vertical y sigue pareciéndose a que está multiplicando toda la función, pero lo voy a llamar amplitud. ¿Listo? Otra vez, si ese coeficiente es un medio, pues lo estoy comprimiendo y ya. Pero otra vez lo llamo amplitud, y la amplitud entonces es la distancia que hay desde el eje central hasta la cima, ya sea por arriba o por abajo. ¿Listo? La amplitud no es 4. La amplitud es desde el centro hasta alguno de los dos extremos. Y obviamente como es simétrico, entonces me va a dar el mismo valor, sea por arriba o sea por abajo. ¿Sí se entiende eso? Siguiente. Si tengo vamos a cambiarla por el coseno. Y una vez pensamos en eso. Coseno de 2x. ¿Cuánto sería el periodo de eso? Digamos, con base a lo que ya vimos, ¿ese qué es? ¿Qué letra de coeficiente es? La C, porque está modificando al x. Y ya hemos visto que eso era de compresión. Entonces en el eje x está comprimiendo. Entonces ya no es hasta 2pi, sino que está comprimido hasta pi, la mitad de 2pi. Entonces ya no necesito ir hasta 2pi, sino hasta pi. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a pi, adentro de la función trigonométrica coseno me quedó un 2pi, que era precisamente el periodo original. ¿Listo? ¿El coseno dónde arranca? En 1. Y sé que voy a volver a llegar a ese valor después de hacer un periodo completo. ¿Qué cambió? Que el periodo nuevo está comprimido por 2. Ya no es 2pi, sino 2pi sobre 2, o sea pi. ¿Listo? Entonces tengo que va desde 1 hasta menos 1, que el periodo nuevo es pi, ya no 2pi porque está comprimido por 2, y por lo tanto entonces estos puntos importantes serían a la mitad del camino, pi medios, la mitad, pi cuartos, y la mitad de la segunda mitad, 3 pi cuartos.
¿Listo? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Y esas más o menos son las coordenadas que me interesan. Cuando cruza el eje X, es decir, cuando es 0, y cuando tengo una cima positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, ese C, aquí el K lo llamamos amplitud. Este C va a ser la compresión del periodo. ¿Listo? Ese T mayúscula que llamo periodo, la compresión de eso. ¿Vale? ¿Cómo me va a cambiar el periodo? Si lo estoy comprimiendo por 1/3, ¿qué le estoy haciendo? Estoy extendiéndolo por 3. Entonces ya no sería 2pi, sino 6pi. ¿Se entiende eso? Voy a hacerlo súper rápido. Igualito a esto. Si lo que tengo es coseno de 1/3 de x, o x tercios, que es lo mismo, pues mi nuevo periodo está comprimido por 1/3, es decir, está elongado por 3, quiere decir que en 6pi se repite. ¿Dónde estarían estos puntos? Otra vez, en la mitad del camino, en la mitad de ese, la mitad, y en la mitad de esa mitad. Dígame. Listo. Entonces ya vamos el C y el K. El B no va a cambiar absolutamente nada. Si yo tengo un seno de x más 1, seno de x más 1. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de esto? Entonces, igualito que en el anterior, mi plano de referencia estaría uno por encima, pero nada hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, mi gráfica del seno, que está aquí en la coordenada 1 real, sube a 2, que sube 1, y baja a 0, porque baja 1 desde el 1. Y el periodo no lo cambié en este caso, entonces 2pi. ¿Sí se entiende? Obviamente esto sigue para allá y sigue para allá. ¿Claro? Este no tiene un nombre diferente para las funciones trigonométricas o periódicas. Porque es... ¿Preguntas? Allá, pregunta. Rivera. Pregunta. ¿Cuánto es x? No sé, ¿cuánto es seno de x? Menos 2, ¿se acuerda con la Ya lo voy a hacer. Entonces, este no tiene un nombre especial, otra vez vuelvo y repito, para las funciones trigonométricas esto no tiene un nombre especial, simplemente es la traslación vertical. Y la que nos faltaría es la traslación horizontal. Entonces voy a hacer esa última. Volvamos otra vez al coseno. Bueno, puse seno y otra vez, no importa. Cuando llega en la gráfica anterior. Viejos, por favor, silencio. Cuando la gráfica llega a 2 es pi medio. Cuando la gráfica llega... Ah, sí, lo mismo. Aquí en toda la mitad pi. En la mitad de la mitad el pi medios, es decir, acá este punto. Y acá 3 pi medios. Listo, los mismos 4 puntos que me importan en cada periodo. Entonces, seno de x más pi medios. ¿Qué es sumarle algo al x? Mi eje de referencia está pi medios por la izquierda. Hacia arriba o hacia abajo no lo cambié. Entonces acá está la verdadera coordenada menos pi medios. Y el seno empieza en 0. Sube hasta 1 y baja hasta menos 1. No cambié la amplitud. Perdón, esto es un 1. No cambié la amplitud ni su periodo. Entonces si desde menos pi medios voy a avanzar 2pi, ¿hasta qué coordenada llego? 3 pi medios, ¿listo? Simplemente la suma la hago aparte. Menos pi medios más 2pi, llego a 3 pi medios. Menos pi medios más pi medios, y más otro pi medios, pi. Y ya sé que el seno se comporta desde el 0 hasta el 0 cada periodo. Este sí se le llama desfase. ¿Qué tan desfasado está la gráfica con respecto a la original? ¿Dónde está el seno original? Cuando cambié de sumaba todo. No, el que suma el y ya lo acabamos de hacer. Subió. Por favor, silencio. Lobo. Ya va a responder preguntas. Díganme, Montoya. O sea, el periodo sigue siendo los hilos, puede empezar. Sí. Pero arrancó desde pi medios, Sí, ya lo resumo y ya les respondo preguntas.
Esta es la original, que estaría acá. ¿Qué hizo el más 1? La subió. Esta es la original en este caso. ¿Qué hizo el más pi medios? La corrió hacia la izquierda, pi medios. Allá atrás. ¿Dudas? El desfase es el B, el A, perdón. Dígame. El K es la amplitud. Entonces ya no sube 1 y baja 1, sino sube K y baja K. Sea lo que sea el valor de K. Ya va a ser uno completo con todos los coeficientes, Dofi. Pero cuando se suma, cuando se sube al eje Y, todos los numeritos que están entre 1 y 0 en Y, se les suma 1 o lo que sea. Se le suma el sí. Se grafica exactamente. Exacto. Ya no los vamos a utilizar todos esos intermedios, pero sí, se haría para cada uno de esos la multiplicación o la suma. Entonces una completa. Otra vez fíjense al orden con el que las voy a resolver. Y estas son más fáciles que lo que estábamos haciendo al comienzo. Entonces, párenle bolas. Función original es coseno. Para el coseno, para mostrar todo un periodo, voy a hacer desde 0 hasta 2pi. Es decir, voy a necesitar el cuadrante 1 y el cuadrante 4. ¿Listo? Entonces no pongo mi plano de referencia en toda la mitad, sino que ese plano de referencia muestre de 0 a 2pi. Digamos que esto va a ser 0 y esto va a ser 2pi. ¿Listo? Eso va a ser mi referencia en este espacio de trabajo. ¿Listo? Ese punto de origen del plano de referencia está corrido pi hacia la izquierda. ¿Listo? Voy a poner por aquí el real para que el de referencia esté pi por la izquierda y 2 por debajo del real. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces acá está el x, aquí está el y. Esta es la coordenada menos pi y esta es la coordenada menos 2. ¿Todos claros hasta ahí? Vale. ¿Hasta dónde va a subir? ¿Cuál es la amplitud? 3. Si arranco desde menos 2 y subo 3, ¿hasta qué coordenada real llego? Entonces, menos 1, 0, 1. De ahí no se va a pasar. Entonces puedo poner otra línea ahí de referencia que es por encima de esta verde nunca va a pasar. Y si desde menos 2 también tiene una amplitud por abajo, menos 3, menos 4 y menos 5. Tampoco va a atravesar esta línea verde punteada porque ese es el límite inferior. ¿Todos van bien? La amplitud es 3. Desde el eje central rojo, que es el de referencia, voy a subir y bajar 3. Yo sé que se va a comportar de alguna forma una culebrita que sube y baja 3 desde ese punto. Entonces menos 2 más 3, 1. Menos 2 menos 3, menos 5. ¿Todos bien? Y adicionalmente lo último que me falta, bueno, los últimos dos que me falta, es el pi está corrido aquí, entonces va a empezar desde arriba porque es coseno, no en el origen rojo, sino en el 0,1 rojo, en realidad el 0,3 porque la amplitud está multiplicada por 3, y el 1 medio ¿qué hace? ¿Cuánto es nuevo periodo? No. 4pi. Viejo. ¿Tiene preguntas? Por favor, silencio. Dígame. El coseno tiene un periodo original de 2pi y está comprimido por 1 medio, es decir, está estirado por 2. Si está estirado por 2, mi nuevo periodo es 4pi. Entonces, si arranco desde menos pi y avanzo 4pi, llego hasta 3pi. Esto lo debía haber hecho un poco más largo. Entonces, acá está 2pi, acá está pi, 0 y menos pi. Y otra vez, el coseno
empieza en 0,1. De mi plano de referencia rojo, 0,1 estaría aquí. Hasta aquí arriba. En realidad es el 3, ¿no? Porque está multiplicado por 3 el eje Y. ¿Listo? Obviamente esto sigue y esto sigue para allá. Pero ya tengo entonces todas las coordenadas. Si no hubiera puesto esto originalmente, ¿cómo llego al pi? Digamos acá porque se veía claramente que iba de pi en pi hasta llegar hasta el 3pi, desde menos pi hasta 3pi para lograr 4pi de periodo. Pero si no lo tengo, si solamente tengo que voy desde menos pi hasta 3pi, ¿dónde está la mitad de eso? Arranco desde menos pi. Voy a poner esto en otro color, voy a medio dañar esto, pero es para que se entienda. Desde menos pi avanzo 4pi y llego a esto. Desde menos pi avanzo la mitad de 4pi, es decir 2pi. Y llego a toda la mitad, que es donde va a estar la parte inferior de la gráfica. Si avanzo la mitad de ese 2pi, es decir solo avanzo pi, llego a este punto donde atraviesa el eje de referencia. Y si avanzo esa misma distancia desde la mitad, llego al otro punto de referencia, que es cuando atraviesa el eje X del plano de referencia. ¿Qué es lo que le hace el 3 a la función? Cambia la amplitud. El 3 le cambia la amplitud de la función y el medio siempre se divide por el periodo. Eso. Uno último. Inténtenlo por favor en 2 minutos ustedes y ya lo resuelvo yo. La amplitud es un medio. El periodo está comprimido por 2. ¿Listo? Entonces, en el eje X necesito solamente avanzar pi. Es decir, que todo esto sea pi. Todo mi espacio. Y con respecto a la amplitud, si subo y bajo, perdón, con respecto al 0.5, si subo y bajo un medio, ¿entre qué valores y qué valores estoy? Entre 0 y 1. ¿Listo? Voy a hacerlo igual que lo que estaba haciendo antes. Mi función principal es un seno. Entonces mi eje de referencia va a ser este, para graficar el seno. Ya hice la gráfica. No con respecto al plano cartesiano real, pero ya está hecho la gráfica del seno. El punto corrido en Y está 0.5 por encima del eje real. Entonces acá, bueno, perdón, no sé todavía el eje X. Y el eje X está corrido pi cuartos. Entonces si todo esto es pi, ¿dónde está pi cuartos? Un cuarto es la longitud. Y está a la derecha. Entonces este pedacito de aquí a acá, que es pi cuartos, trazo el eje Y aquí para que mi punto original del plano cartesiano de referencia esté en pi cuartos a la derecha y 0.5 por arriba. ¿Listo? ¿Qué me falta? Pues poner estas coordenadas. Si a pi cuartos le sumo pi de periodo, un cuarto más 4 cuartos, 5 pi cuartos. Si a pi cuartos le sumo la mitad de pi, para saber cuál es esta coordenada,